Hola a todos, bienvenidos a esta quinta entrega del curso de Minitab 16. Los saluda el ingeniero Braulio Bustos desde la empresa acupvirtual.com. En esta ocasión vamos a revisar las opciones gráficas del programa Minitab. Tenemos aquí nuestro conjunto de datos, el conjunto de datos desde el archivo Investigación de Mercados que está grabado en el programa Excel. Lo hemos cargado a nuestro Minitab y tenemos las diferentes variables con las cuales vamos a trabajar las opciones gráficas. Para esto nos vamos al menú Gráfica. Podemos observar que tenemos una serie de distintos tipos de gráficos con los cuales vamos a trabajar. El gráfico más común de todos es evidentemente el gráfico de barras. Empezaremos por este tema. Aquí podemos encontrar lo siguiente: conteo de valores únicos, pero no es la única opción. Podemos encontrar, por ejemplo, una función de una variable y valores de una tabla. Por ahora elegiremos la primera de estas y observamos que tenemos tres opciones: simple, conglomerado y pila. Elegimos la primera, simple. Al aceptar, como es clásico, nos pide qué variable queremos graficar. En este caso vamos a indicarle que queremos graficar la variable profesión. Marcamos profesión. Dejamos todo por defecto ahora y ponemos aceptar simplemente. Y observaremos que nuestro gráfico ha salido en una ventana emergente, como ya conocemos. Y aquí podemos darnos cuenta que los ingenieros tienen una mayor cantidad de trabajadores en esta data, seguida por los contadores. Si quisiéramos saber cuántos exactamente son en cada uno de los casos, tendremos que hacer lo siguiente: clic derecho, agregar, etiquetas de datos, elegimos usar etiqueta de valor y observamos que automáticamente tenemos los valores para cada una de las barras. Si necesitamos hacer alguna modificación con respecto al formato de la gráfica, lo podemos lograr haciendo doble clic simplemente. Por ejemplo, queremos cambiar el color de las gráficas, doble clic. Aquí en patrón de llenado le ponemos personalizado y en color de fondo elegimos un color diferente, distinto al actual. Aceptamos. Si quisiéramos marcar y cambiar de color solamente una de las barras, tendríamos que hacer lo siguiente: una vez seleccionadas, volvemos a hacer clic sobre la barra que queremos cambiar. Se observa que los marcadores de este elemento se ubican únicamente para el caso de antropólogo. Los demás ya no están marcados. Por lo tanto, hacemos doble clic nuevamente y en personalizado elegimos un color diferente. Lo propio si queremos cambiar el color blanco de este fondo del gráfico, doble clic, personalizado, y aquí podemos cambiarle a un color diferente. En general, en cualquier elemento sobre el cual necesitemos hacer algún cambio, por ejemplo en los textos de las profesiones, al hacerle doble clic, observen que estamos modificando la escala. Hay diferentes fichas con las cuales podemos trabajar. Por ejemplo, podemos elegir fuente en este caso. Y aquí se nos ocurre poner negrita y de repente un tamaño más pequeño, 8. Aceptamos y observen lo que ha ocurrido. Entonces, en general, la edición de algún gráfico es realmente sencillo. Si nuevamente vamos al menú gráfica y elegimos, por ejemplo, el gráfico circular, de la misma manera nos va a pedir, digamos, qué variable queremos graficar. En este caso, por ejemplo, imaginen que queremos hacer una gráfica del género o sexo. Aceptamos y vamos a obtener, evidentemente, nuestra gráfica de pastel. Y si quisiéramos ponerle los valores respectivos de cada uno de los
géneros en este caso, clic derecho, agregar, elegiríamos etiquetas de división en este caso, y vamos a elegir, por ejemplo, el nombre de la categoría y el porcentaje. Aceptamos y podemos notar que sale mujer 49% y hombre 51%. Haremos un gráfico más, siempre con barras todavía, porque recuerden que tenemos, para el caso de conteo de valores únicos, 3 opciones. Hemos revisado ya la opción simple, elegimos rápido la opción conglomerado. En la opción conglomerado tenemos que seleccionar por lo menos 2 variables categóricas, que en este caso pueden ser profesión y sexo. El orden interesa, es diferente si ponemos primero sexo y luego profesión. Aceptamos por ahora. Podemos poner hasta 4 opciones. Aquí podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de las profesiones, que es la más externa, y la más interna es evidentemente el género, el sexo. Es decir, que podemos interpretar que, haciendo clic derecho aquí, etiquetas de datos, podemos notar que en el caso de los ingenieros, las mujeres son 20 y los hombres son 13. En el caso de los contadores, son 13 hombres y 12 mujeres, y así respectivamente para cada uno de los casos. ¿Qué ocurriría si vamos al menú gráfica, gráfica de barras, y elegimos en esta ocasión la tercera de las opciones del gráfico, la opción pila? Al aceptar, nos pide de la misma manera 2 variables categóricas, por lo menos. Elegimos profesión y digamos que elegimos tipo de relación para variar. Aceptamos. Como son 2 variables categóricas, vamos a tener lo siguiente como resultado. Aquí, por ejemplo, podemos notar en el caso del ingeniero que tenemos la barra más larga, digamos, de aquellos ingenieros que tienen relación estable y aparentemente seguida por el tema de la relación ocasional. Pero veamos en tal caso cuántos son exactamente. Para esto, clic derecho, agregar, etiquetas de datos. Al aceptar, podemos darnos cuenta que en el caso de la relación distante tenemos 8 valores. Para el caso de relación estable tendríamos un valor de 16 y sumado a los 8 tenemos un valor de 24. Y en el caso de los de relación ocasional tendríamos un valor de 9, ¿no? Que se puede notar aquí en la barra una vez que ustedes se ubican dentro de alguna de ellas, ¿cierto? Y así, digamos, para cada una de las barras. Finalmente, en este tema de las gráficas de barras, podemos elegir el tema del uso de una función de una variable. Observen que se amplían un poco las opciones. Elegiremos algunas de ellas para ver el comportamiento. Ya ustedes tendrían que de repente ir repasando cada una de estas opciones. Entonces, dentro de la función, por defecto, tenemos el promedio, pero no es la única función. Tenemos conteo, mediana, suma, desviación estándar, pero vamos a elegir media otra vez para graficar, digamos, la edad. Pero además tenemos que indicarle qué variable categórica vamos a utilizar para esto. Es decir que, imaginemos que queremos una vez más el tipo de relación. Marcamos tipo de relación y al aceptar tenemos lo siguiente. Esta barra representa el promedio de aquellos que tienen una relación distante, pero el promedio de las edades, ¿no? Observen que en este caso es prácticamente similar en todos los casos. Podríamos hacer una gráfica similar para el caso de las profesiones, es decir, que podríamos saber cuál es el promedio de edades, pero digamos por profesión.
Es decir que vamos a gráfica de barras, una función de una variable, siempre simple por ahora, aunque podríamos elegir conglomerado, pero ponemos F3 para restablecer todos los valores. Entonces en variable de gráfica podemos, por ejemplo, poner siempre la edad, y en variable categórica vamos a elegir la profesión. Aceptamos, y entonces tendremos como resultado el promedio de edades de las profesiones, ¿sí? Promedio de edades de las profesiones. Podríamos obtener el promedio de los sueldos, por ejemplo, también, sin ningún problema. Es decir que, para que estemos claros, promedio de los sueldos, vamos a variar con conglomerado. Observen que es el promedio siempre. ¿De qué? Ya no de la edad, del sueldo esta vez. De las variables categóricas para agrupación, vamos a ponerle profesión. Podríamos poner además sexo, o al revés, ¿no? Primero pondríamos en tal caso sexo y después profesión, para que nos salga diferente a lo que hicimos en el primer caso. Aquí, por ejemplo, podemos observar la distinción entre hombres y mujeres, y luego la distinción por profesión, y evidentemente hablamos del promedio de los sueldos. Es decir que, a simple vista podemos notar que en el caso de las mujeres, las que son de profesión médico, son las que ganan más en promedio. Y en el caso de los hombres, los que ganan más son los ingenieros. No muy distantes en realidad, son casi muy parejos entre ellos. Otra de las gráficas que podríamos revisar es la gráfica de dispersión, una gráfica también muy utilizada. Elegimos la opción simple, observe que hay diferentes modelos. Es evidente que no podemos revisar cada uno de estos modelos. Aquí en el tema de la dispersión necesitamos identificar dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente es la variable y, y la independiente es la variable x, evidentemente. Aquí solo para ejemplificar, digamos, el uso de esta gráfica de dispersión, vamos a suponer que la variable sueldo depende de la edad. Aceptamos y veamos qué ocurre en la gráfica, la conocida gráfica de nube de puntos. En este caso podemos notar que no hay, digamos, ninguna tendencia, ninguna línea que podamos observar claramente en la que nos indique que la relación pueda ser positiva entre la edad y los sueldos. Es decir, que teóricamente podríamos imaginar que a mayor edad, mayor sueldo, pero según la data no tenemos ese resultado o ese comportamiento. Podemos revisar también una gráfica de caja para comparar de repente el comportamiento de los grupos de profesiones. En este caso elegimos entonces con grupos. Al aceptar, le vamos a comparar, por ejemplo, el sueldo, y dentro de variables categóricas vamos a ponerle justamente profesión. Observen que podemos poner más de una variable categórica. Ustedes pueden ir probando ese tema. Al aceptar, vamos a notar lo siguiente: las profesiones y el promedio de los sueldos. A simple vista podemos notar que aparentemente hay cierta homogeneidad entre los sueldos. Sin embargo, el tema de los antropólogos probablemente es el que más se disperse, el que más varíe con respecto al resto de profesiones. Evidentemente, estimados alumnos, ustedes tendrían que revisar cada una de las opciones de gráficas que presenta el programa. En una siguiente entrega veremos algunas gráficas también de interés, como son, por ejemplo, el histograma, y además muchas más opciones que podemos encontrar ya dentro del ámbito estadístico, que en este caso sería el tema de gráficas de distribuciones de probabilidad. Pero eso será en la siguiente entrega. Hasta entonces.